Apreciados estudiantes de Uniminuto virtual y a distancia, bienvenidos a este corto video sobre cómo calcular la confiabilidad por el método de alfa de Cronbach y de división por mitades. Yo soy César Augusto Ramírez, soy tutor de Uniminuto. Aquí tenemos los puntajes de unos individuos en 5 ítems. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. Obviamente que las pruebas generalmente pues tienen más ítems, ¿no? Pero aquí este es un ejemplo corto para que podamos verlo más fácilmente. Y son únicamente 5 ítems y aparecen los puntajes para 10 individuos que respondieron esta prueba de 5 preguntas. Entonces aquí, por ejemplo, el sujeto número 1 obtuvo 2 puntos en el primer ítem, obtuvo 4 puntos en el segundo ítem y así, ¿cierto? Podríamos también, como ya hicimos en el otro video, obtener los puntajes totales para cada individuo. En este caso vamos a calcular el coeficiente del alfa de Cronbach para conocer cuál sería la confiabilidad de este instrumento que consta únicamente de 5 ítems. Estamos aquí en SPSS. ¿Sí? Entonces este es el pantallazo inicial, ya las variables se han configurado. Si yo hiciera, por ejemplo, acá doble clic en este, donde dice ítem 1, si hago aquí doble clic, me aparece entonces la forma de configurar la variable, que en este caso pues sería el ítem 1. Y pues puedo, si quiero, modificar el nombre, aquí donde dice nombre, podría, si quisiera, cambiarle el tipo de variable, si es por ejemplo una variable que no sea numérica, sino que por ejemplo fuera únicamente una categoría, ¿sí? Entonces sería aquí cadena, pero bueno, en este caso vamos a asumir que es una variable numérica y aquí podemos ajustar ahí mismo el número de decimales, que en este caso trabajaremos con 0 decimales, o sea, vamos a trabajar con números enteros, ¿cierto? Entonces, pues haremos acá. Podemos nuevamente irnos aquí abajo donde dice vista de datos, donde estábamos originalmente, y calculemos entonces el coeficiente alfa de Cronbach para conocer la confiabilidad de esta prueba de 5 preguntas. Nos vamos aquí al menú desplegable analizar, buscamos escalas y la opción de análisis de fiabilidad. ¿Mm? Aquí entonces, bueno, en este caso ya aparecen los ítems en la parte derecha. Sin embargo, lo habitual, lo común, que seguramente a ustedes les va a aparecer en un comienzo, es los ítems así, ¿sí? Así como está en este momento acá. Lo que hacemos es marcarlos, todos. Si fueran 10, marcamos los 10, si fueran 15, los 15, y los pasamos acá, donde dicen los elementos que tendremos en cuenta para este análisis. Como queremos calcular el coeficiente alfa de Cronbach, aquí ya viene pues por defecto para calcularlo, pero también está la otra opción, ¿no? Si quisiéramos calcular el coeficiente de división por mitades, entonces también se puede por acá. Por ahora hagámoslo con el de alfa de Cronbach, que es lo que queremos saber. Entonces le damos simplemente aceptar y nos aparece acá que el coeficiente alfa de Cronbach es 0.791, tomando como base los 5 ítems que estamos trabajando. Recordemos que la confiabilidad por alfa de Cronbach corresponde a los métodos para calcular la confiabilidad por la consistencia interna, ¿no? Y esperamos que ese valor del alfa de Cronbach esté lo más cercano a 1. ¿Sí? 1 sería la confiabilidad perfecta. Eso, pues digamos, en los instrumentos de psicología, pues no vamos a encontrarlo, ¿sí? Pero entre más alto esté, entre más cercano a 1 esté, sería mejor. En este caso tenemos 0.791. Una confiabilidad de 0.8, o sea 0.80, que es lo mismo, hasta 1, pues sería una muy buena confiabilidad. En este caso estamos muy cerca a esa muy buena confiabilidad, ¿no? Muy cerca de ese 0.8, que sería entre 0.8 a 1, es una muy buena confiabilidad. Ahora veamos cómo calcular pues, el coeficiente de confiabilidad por el método de división por mitades. Nos vamos nuevamente a analizar lo mismo, vamos a escalas y vamos nuevamente, igual que la anterior, a análisis de fiabilidad y en lugar de darle alfa de Cronbach le damos dos mitades, ¿eh? Y aceptar. Entonces aquí tenemos que
el coeficiente de Spearman-Brown, en el caso, por ejemplo, como recuerden que este es el método de división por mitades, ¿no? Si tenemos nosotros que la prueba tiene un número de ítems impar, pues al momento de partirla por mitades nos va a quedar una mitad más larga que la otra, ¿no? En este caso, como son únicamente 5 ítems, y al partirla por la mitad, pues nos quedará una mitad con 3 ítems y la otra mitad con 2 ítems. Entonces sería una mitad desigual, una mitad de longitud desigual. En este caso, el coeficiente de confiabilidad medido por el método de división por mitades con el coeficiente Spearman-Brown es 0.777. ¿eh? Entonces, 0.78, si quisiéramos aproximarlo, ¿no? Entonces nos dio muy parecido al que ya habíamos calculado antes en el alfa de Cronbach. Esto quiere decir que la confiabilidad de la prueba pues es buena, ¿cierto? Recordemos que lo ideal es que esté lo más cercana a 1 posible, ¿no? Entonces, cuando uno reporta la confiabilidad del instrumento, pues debe hacerlo cuando lo reporta en el manual de la prueba. Dice: la confiabilidad de la prueba medida por el método de alfa de Cronbach es tanto. La confiabilidad por el método de Spearman-Brown es tanto. Entonces, en este caso, si vamos a consignar lo referente a Spearman-Brown, sería 0.777. Esa confiabilidad es una forma muy sencilla de calcular la confiabilidad, como podemos ver. Entonces, este es el video sobre cómo calcular esos coeficientes. Muchas gracias y espero que practiquen mucho con su SPSS. Un saludo muy cordial.